Sí, muy buenos días, le escucho perfectamente. ¿Me escucha bien usted a mí? Perfectamente. Vamos a ver si la escucha bien a usted la ministra Romo, porque el día lunes, hoy empieza, entiendo que hoy ya empieza el proceso, para irnos poniendo en contexto. Hoy solamente se lee el proceso. ¿Cómo se va a manejar ese juicio político? Bueno, en minutos más está comenzando ya la sesión de la Comisión de Fiscalización, en donde ellos deberán abocar conocimiento. Leerán, por supuesto, la solicitud presentada, y en este caso también estaremos presentes los asambleístas interpelantes para revisar más que nada que se pueda incluir también documentación que fue presentada con anterioridad. Como le digo, desde hoy la comisión tiene 5 días para preparar incluso un cronograma en donde se recibirán las distintas pruebas de cargo y de descargo, para que posterior a eso, dentro de 15 días, se presente un informe que en esta ocasión espero se sugiera al Pleno la sanción que corresponde en este caso, que es un juicio político, que es destitución y censura. Claro, pero asambleísta, hay un problema. Y criterios diferentes, ¿no? Yo aquí entrevistamos ayer, si no me equivoco, al presidente de la Comisión de Fiscalización, y él estima, por ejemplo, que las nuevas preguntas que tienen los 3 interpelantes, que no tienen que ver con octubre, deberían ser parte de otro juicio político. En cambio, el asambleísta Serrano, que es miembro de la comisión, dice que de ninguna manera, que el incumplimiento de funciones justificaría plenamente que se incluyan las preguntas. Allí va a haber un tema que seguro se define por votación. ¿Han hablado ustedes con los asambleístas de la comisión? Bueno, no hemos hablado con los asambleístas de la comisión, por supuesto eso lo haremos dentro del proceso, pero ¿cuál es el motivo para llamar a un funcionario de gobierno a juicio político? Eso está establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y es el incumplimiento de funciones. El incumplimiento de funciones de la señora ministra se configuró de una forma, ¿no es cierto?, entre el mes de octubre y enero, que nosotros presentamos la solicitud de juicio político. Hablo del año pasado, ¿no?, porque cuando hablamos de octubre, de los octubres de la ministra, si hablamos de octubre de 2018 es cuando permitió la fuga de Fernando Alvarado y no hizo absolutamente nada. El octubre del 2019 es octubre de protestas violentas, de represión policial, y el octubre de 2020 estamos hablando de ISPOL, reparto de hospitales, etcétera. Entonces hay varios octubres de la ministra. Como le decía hace un momento, unas son los argumentos que demuestran ese incumplimiento de funciones en la solicitud presentada en el mes de enero. Sin embargo, el incumplimiento de funciones ha persistido durante todo este año y han asomado nuevas pruebas, por supuesto. ¿Para qué? Para la misma causal de incumplimiento de funciones. Yo diría que no podría darse paso, por ejemplo, a argumentos distintos si es que hoy presentáramos otra causal. Por ejemplo, no es el caso, por favor, y eso voy a aclarar, que se nos ocurriera decir que queremos nosotros juicio político por cohecho, por algún tema de peculado. No es el caso, estoy poniendo como ejemplo. Ahí sí cambia la causal. En este caso, la causal se mantiene, incumplimiento de funciones, que lamentablemente los ecuatorianos durante todo este año hayamos tenido que sufrir de una forma muy dolorosa ese incumplimiento con el tema del reparto, con el tema de las muertes de ecuatorianos que no tuvieron acceso a la salud precisamente porque se utilizó la salud como botín político. Son más argumentos para la única causal en este caso, que es el incumplimiento de funciones. Es por eso que se le está llamando juicio político. Así que la comisión de oficio puede solicitar incluso pruebas adicionales. De hecho, antes de que aboque conocimiento la Comisión de Fiscalización, nosotros como interpelantes habíamos presentado un adendum a esta solicitud de juicio político en donde pedíamos que se anexe una investigación que ya realizó la misma Asamblea Nacional, una investigación en el caso del exasambleísta Mendoza, que todo eso se agregue al expediente como una muestra más de esta única causal, que es el incumplimiento de funciones. Ya, ¿y qué pasa si resulta que la inclusión de las nuevas preguntas es sometida a votación y pierden
pongámonos en ese escenario figurado, ¿no? Y pierden en la votación. ¿Ustedes se animan a plantear otro juicio político o realmente usted considera que estaría atentándose contra el derecho que tienen los legisladores de fiscalizar? Bueno, yo creo que aquí sería realmente grave que la Asamblea Nacional no actúe en consecuencia con los ciudadanos, porque estos juicios políticos nacen de pedidos ciudadanos, comencemos por ahí. Número 2, yo no quiero pensar que la Comisión de Fiscalización reestructurada pretenda seguir blindando a un mal ministro frente a hechos públicos y notorios. Ya no es algo solamente que denunció la prensa independiente, la ciudadanía, sino todo este entramado de corrupción y en donde se le apunta directamente a la señora ministra, lo pudimos conocer por las cuentas oficiales de Fiscalía. Ahí están el testimonio de los involucrados. Claro, existe el doble rasero de algunos de este momento en decir que cómo se puede creer en el testimonio de personas que en este momento son consideradas delincuentes. Pero no hubo ningún reparo en escuchar el testimonio y tomarlo como real, por supuesto, de Pamela Martínez, de José Concienzao Santos. Entonces, para unos casos la cooperación eficaz sí sirve, para otros casos la cooperación eficaz no sirve. Borremos entonces del Código Integral Penal esa figura, ¿no? Si los procesos penales avanzan precisamente por el testimonio de distintos testigos e incluso de los involucrados que deciden cooperar en las investigaciones. Asambleísta, muy buenos días. Le saludo a Omar Jaén. ¿Cómo ha estado? Gracias por atendernos. Asambleísta, a ver, para tenerlo claro, ustedes van a presentar estos nuevos elementos de incumplimiento de funciones, pero originalmente se mantiene por el tema de las bombas caducadas de gas lacrimógeno, ¿verdad? Efectivamente. Pero ahora, asambleísta, yo le ruego algo. Vamos a escuchar las declaraciones de María Paula Romo, que las dio en una entrevista con el portal La Posta. Y quiero que, por favor, si podemos llegar a una conclusión. Podemos poner... Pero es verdad que se usó una gran cantidad de material. Algunos estaban caducados, mostraban unas bombas caducadas. ¿Qué pasó? Usamos también las bombas que estaban caducadas. ¿Usaron? Así es. Y entonces, ¿para qué ponen la fecha de caducidad? Entonces, si no se le van a hacer caso. Bueno, porque estábamos en medio de una emergencia y había que usar lo que teníamos a la mano. Bueno, disculpa, asambleísta, para la audiencia sí la escuchó. Ahí lo que ella está confirmando es que sí, que durante las protestas de octubre se usaron gases lacrimógenos caducados. Eso se llama confesión por donde yo lo veo. Yo creo que con esto ya está validado o no el proceso. Es confesión de parte, ahí como decimos los abogados, confesión de parte, relevo de prueba. La grave afectación que puede generar el uso de bombas lacrimógenas a la salud de los ciudadanos realmente debería preocupar. Pero ya hemos visto en el transcurso de este año y de parte del anterior que no le interesa la salud de los ecuatorianos. Mire, frente a lo sucedido en octubre, y aclaro, 2019, porque como digo, la ministra tiene varios octubres, lo sucedido en el mes de octubre del año anterior, primero se puede ver por parte de los ciudadanos un poco lejano, incluso extemporáneo, si es que usted quiere verlo de alguna forma, porque hemos vivido temas muy dolorosos durante todo este año. Sin embargo, quienes sufrieron la represión, quienes sufrieron los atentados contra sus derechos, en el mes de octubre siguen esperando justicia. Mire, más allá de las protestas, si estamos de acuerdo o no, yo personalmente no estoy de acuerdo con la violencia por ninguna de las partes. No me gusta la violencia. Pero hasta en la guerra hay reglas. El mes de octubre del año anterior se atacaron centros de paz, centros que estaban acogiendo a familias enteras, porque hay que entender un poco que cuando existen marchas por parte de los pueblos indígenas, se trasladan con toda su familia, con mujeres, con niños, con adultos mayores, y precisamente por eso es que se les adecuó centros de paz, en este caso universidades, y fueron atacados. Como digo, hasta en la guerra hay reglas, hay lugares que no pueden atacarse. Eso en octubre del año pasado ni siquiera importó. Está el tema de las bombas lacrimógenas caducadas, está la demora en llamar al comité para justamente tratar los secuestros también que se dieron, proteger la vida de periodistas. Entonces el abanico de incumplimientos es muy amplio,
Pero cada vez que se le llama a la señora ministra a rendir cuentas, inmediatamente niega responsabilidad. Inmediatamente dice que ella no ha tenido absolutamente nada que ver. Como le digo, esa muletilla del no tengo nada que ver viene desde octubre del 2018. Asambleísta, ¿y cuánto ha tenido que ver en el diferimiento de estos juicios políticos la actuación del presidente Litardo? Porque él afirma que hay una norma, mejor dicho, que hay un vacío legal que le impide la obligación de inmediatamente que el CAL aprueba un juicio político, más que lo aprueba, que dice todo está conforme, la parte formal, entréguese al presidente y el presidente debería remitirlo inmediatamente a la comisión, pero esto no pasa, pero es por un vacío legal. Entonces la pregunta ¿es verdad que es el vacío legal o también ha habido algún otro interés atrás según su opinión? A ver, existe en efecto el vacío legal, que fue ya reformado ahora en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en donde no existía un plazo que ordene al presidente que una vez presentado el juicio político lo ponga en conocimiento del CAL para calificación. Y es por eso que el juicio político fue presentado en enero y recién calificado en el mes de septiembre. Y ahí viene otro vacío legal. No dice que una vez calificado por el CAL debe remitir inmediatamente a la Comisión de Fiscalización, y es por eso que se ha demorado desde septiembre a la fecha para remitir la información. Pero el vacío legal no puede ser aprovechado para la impunidad, pues. Aquí la voluntad política prima mucho. Entonces, si es que existe una solicitud de juicio político presentada, lo lógico es que se ponga en conocimiento inmediatamente y se dé trámite, si es que no queremos proteger o si no queremos blindar a alguien. Recuerde, Jimmy, usted que hubo una carta de las ya acostumbradas de la señora ministra de la Asamblea a decir, califiquen nomás. Entonces, solamente cuando les dio permiso para calificar el juicio político es que se puso en conocimiento del CAL. Una vez que tuvo el viserazo el CAL, por parte de la señora ministra, la orden se calificó. ¿Y no será, asambleísta, que no hay los votos para la censura? Por el contrario, yo más bien creo que esa suerte de seguridad de califiquen nomás fue porque se pensaba que la Comisión de Fiscalización, tal y como estaba conformada, se iba a mantener. No contaban con que el Pleno de la Asamblea reestructure una Comisión de Fiscalización que se encontraba altamente cuestionada. Ahora, yo vuelvo a insistir en algo que sí es probable, y es una posibilidad que existe. Es probable que solamente se pueda juzgar a la ministra por un octubre, como dice usted, que es el octubre del 2019. Si eso pasa, no sé si debilita los argumentos de ustedes tres. Hay pruebas suficientes. Asumamos que no hay reparto de hospitales, que no hay reparto de cargos públicos para blindaje del juicio anterior. Asumamos que no existió acuerdos con asambleístas para la aprobación de esas leyes durante este año. Asumamos que no ha existido nada y que se ha portado muy bien durante el año la señora ministra. Los argumentos de octubre son suficientes, Jimmy. No puede ser posible que la persona encargada de la seguridad de los ecuatorianos no controle, justamente siendo la cabeza de la fuerza policial, que no existan actos de violencia. Hay ciudadanos que perdieron órganos, hay jóvenes que perdieron un ojo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que se atacaron, insisto, centros de paz. Estamos hablando de que, adicional a eso, se utilizaron bombas lacrimógenas caducadas que atentaban contra la salud de los ciudadanos. Estamos hablando de que no se activó el COE inmediatamente para poder precautelar la vida de los periodistas, que lo único que estaban haciendo era cumplir con su labor. Insisto, más allá de si estábamos o no de acuerdo con las protestas del mes de octubre del año anterior. Yo no estoy de acuerdo con la violencia por ningún lado. ¿Y qué es lo que ha pasado? Tal ha sido la inacción del gobierno que hasta el día de hoy no existe nadie procesado, por ejemplo, por el incendio de la Contraloría General del Estado, por el ataque que tuvo la misma Asamblea Nacional a sus bienes. Ahí estaba presente la escolta legislativa, pero aquí no ha pasado absolutamente nada de nada, ni del un lado ni del otro. Asambleísta, argumentos suficientes. Asambleísta, supongo que está consciente de que cierta
hasta ciertos miembros de gobierno, entre esos María Paula Romo, tiene un blindaje mediático. Tiene la anuencia de ciertos influencers en redes sociales que los acusan a ustedes, a los 3 interpelantes y al resto de la asamblea de buscar show y rédito político ante la cercanía a las elecciones con este juicio político. ¿Qué respuesta le da a esos medios, a esos articulistas y a esos influencers? Bueno, a eso me refería yo cuando hablaba del doble rasero que tienen algunos, porque para unos casos sí, para otros no. Hoy, claro, estamos cerca de comenzar un proceso electoral, por supuesto, en donde yo voy a ser candidata a la reelección, pero por ejemplo el asambleísta Gómez no. Hoy, claro que estamos cerca de un proceso. En enero no estábamos cerca de un proceso electoral. El año anterior, donde presentamos la primera solicitud de juicio político, tampoco estábamos cerca de un proceso electoral. Recuerde usted que la primera presentación de juicio político es lo que genera todo este entramado de negociaciones, de puestos, de hospitales, de cargos, etcétera. Uno de los implicados en el caso justamente dice que parte del dinero era para blindar o para este juicio político que se estaba presentando, que no sabe si se llegó a entregar o no, pero que parte del dinero era, por ejemplo, para ese juicio. Eso está en fiscalía, no lo estoy diciendo yo. Entonces, si quieren hablar de show político, pónganse de acuerdo un poco en los tiempos, ¿no? ¿Cuándo comienza el show político o de quién es el show político? Finalmente, asambleísta, reelección, ¿por qué partido va usted en esta contienda electoral? Fui invitada allí a participar con el Partido Social Cristiano encabezando la lista por la provincia de La Suay. Bien, bien. Bueno, muchas gracias a la asambleísta Lourdes Cuesta por su comparecencia en Un Café con JJ. Que tenga usted un buen día, muy amable. A ustedes, muchas gracias.